12:45 del mediodía estábamos escuchando. No era al final Soda Stereo de Imágenes Retro, sino que era Estoy tocando a fondo de Viudas e Hijas del Rock and Roll. Y ya se viene la columna Es Momento, es hora, es hoy, es acá, es ahora, la columna de Gala Chrysler sobre las gordas de los sindicatos. Así le pusimos a esta columna, que en realidad no son gordas casualmente, pero sí trataba un poco de demitificar esta idea de dónde están concentrado el poder en los sindicatos, ¿no? En esta ola rosa que podemos llamar, donde los lugares de poder los pasan a ocupar las mujeres, en un lugar que es tradicionalmente ocupado por hombres, ¿no? Yo asistí a una reunión que era multisectorial, hará en el año 2015, hace 3 años, y eran todos hombres. Yo era la única mujer, estaba buscando a un funcionario en ese momento del Ministerio de Ambiente, pero que estaba metido porque era multisectorial. Y era impresionante la presencia masculina y la hegemonía, ¿no? Y esto de que cuanto más grande, más fuerte. Y que se da tradicionalmente en los sindicatos también, por cómo fueron surgiendo como fuerza de choque y tratando de representar en la figura de quien encaraba ese rol principal a la fuerza que tenía ese sindicato. Y a mí me interesaba analizar específicamente cómo eso se rompe cuando empiezan a aparecer las mujeres en lugares que son ocupados por hombres, pero que además en sindicatos que son súper machistas, como puede ser en el caso de Vanessa Siley, que es el Sindicato de Trabajadores Judiciales, espacios patriarcales, retrógrados, y donde el rol de la mujer está totalmente asignado a tareas de secretariado o meramente de elaborar actas y no tomar decisiones políticas. Entonces, en este interés yo participé del Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas el año pasado, que lo terminó cerrando Cristina, hablando con Vanessa cuando ella todavía no era candidata. Después, actualmente es diputada por Unidad Ciudadana. Pero en ese momento era una figura no tan conocida, pero sí, como secretaria general de Citraju, estaba teniendo un rol de bastante preponderancia y es la que convoca a este encuentro. Más siendo tan, perdón que te interrumpa, pero más siendo tan joven, ¿no? Tan joven, sí, en ese momento tenía 33 años, creo, que bueno, ahora de 34. Y sí, y además chiquitita, bueno, ella y Cristina, yo no la había visto nunca a Cristina, y cuando las vi, no sé, entre las dos debe pesar 100 kilos, no mucho más que eso, que debe ser un poco menos que lo que pesa un solo gordo de la CGT. Como para ponerlo en términos de presencia. Y sin embargo, la fuerza del discurso de esas mujeres era algo que hizo callar a todos los representantes gremiales que había, que son los que vinieron al cierre de la actividad porque estaba Cristina. Hasta ese momento el encuentro había estado hegemonizado por las mujeres, donde los hombres lo único que hicieron fue cocinar y cuidar a los chicos. Algo que era como un mundo ideal. Yo digo, listo, me quiero quedar a vivir acá. Bueno, yo asistí, no sabía con qué me iba a encontrar, no vengo del palo, la mía no es una intervención académica de estudiar qué estaba pasando. Y la jornada se organizó en distintos paneles donde se hablaban diferentes temas relacionados con esto de la disputa de poder, de qué lugares empezábamos a ocupar y esto de que se nos asigne la Secretaría de Género en los distintos sectores gremiales como un aliciente, toma, te doy un caramelito, claro, entretenete con la silla violeta, o si realmente implicaba una toma de poder real. Yo creo actualmente que eso está pasando, digamos, esto que al principio empezó como una olita, se convirtió en una marea que terminó arrasando. No sé si tiene que ver con la gesta de las mujeres o no, pero sí es algo que ha logrado superar esa barrera de la silla rosa y logra embadurnar, por así decirlo, todas las demás sillas. ¿Sabés qué? Perdóname, que me llamó mucho la atención cuando fue la intervención del PJ, cuando sale a hablar Gioja, está rodeado por todas mujeres. Son todas mujeres en la defensa de la intervención del PJ, que bueno, no es una institución
prácticamente caracterizada por la presencia femenina. Tal cual, ¿no? bueno, y Barrio Nuevo dijo que se necesitaban hombres para la nueva conducción De hecho, dijo un PJ masculino. Un PJ masculino, sí. Y lo reforzó, hermoso, ¿no? Bueno, pero eso es algo que vemos siempre cuando las mujeres empiezan a tomar esos roles de poder. La resistencia despiadada y burda de los hombres porque no le quiten esos espacios, como fue, por ejemplo, la presentación de una lista formada únicamente por mujeres en Santa Fe en el año 2015, que por orden judicial fue dada de baja porque violaba el principio de igualdad. Una vergüenza, siendo que la Constitución Nacional prevé específicamente mecanismos para fomentar la participación de las mujeres y el desarrollo de una sociedad cada vez más igualitaria. Entonces, tener una lista 100% de ninguna forma, de hecho es una medida de acción positiva. Porque desmitificar esto de que la discriminación está mal solamente cuando es por motivos injustificados, en este caso el sexo. Ahora, cuando no es una discriminación positiva, está perfecto. Lo que no entienden por las buenas se lo vamos a obligar por las leyes. Entonces, a esta conclusión que llegábamos era que en ese momento todavía yo no lo veía, pero sí parecía que estaba avanzando un poco más que la silla, pero que sí dependía fundamentalmente de cómo cada uno asumiera ese rol. Si nos íbamos a limitar a hacer talleres de peluquería y manicuría, o si realmente íbamos a ver cómo encarábamos ese poder y cómo lo ejercíamos. Entonces, en este periodo del 2015 para acá, desde el Ni Una Menos para acá, resulta interesante ver si esa modificación se produjo y de qué forma. Yo era un poco más negativa, en su momento pensaba que era solamente una pintada, esto que decimos, bueno, ponerlo por acá, saquémonos la foto, o bueno, en determinados partidos políticos el hecho de que los hombres con el pañuelo verde encararan determinadas marchas cuando esos lugares deberían ser ocupados por mujeres, por una cuestión de representatividad y de imagen, si querés, mínimamente por eso. Entonces me parecía que iba a quedar en la superficialidad. Pero es tan fuerte el avance que hay, positivamente lo digo, que sí parece que podemos estar hablando de una transformación real. Por supuesto que hay partidos, hay tradiciones y hay lógicas que son muy difíciles de romper, como esto que decíamos recién de Barrio Nuevo, pero cuando yo planteaba esto de que ya habíamos llegado al tope del movimiento feminista porque se había masificado, una mujer me contestó algo muy interesante, una compañera mía de la carrera de ciencia política, una trabajadora social que está estudiando ahora de grande, y me dijo, y Gala, ¿no será que nosotras tenemos una forma diferente de ejercer el poder? Y entonces ahí rompía con esta lógica de que las mujeres que ocupan roles de poder son porque tienen características masculinas. Esto de que son mandonas, o son fuertes, o se hacen escuchar, o son intransigentes, o son malas, ¿no? Una categorización totalmente burda y básica, pero que de alguna forma servía para justificar que algunas mujeres accedan y otras no. Y la verdad que me dejó pensando lo que ella planteaba, y me gustaría preguntarles a ustedes si están de acuerdo con eso o no, o cómo ven en relación al movimiento feminista, si realmente está pasando eso, si son las mujeres las que lo encabezan, si necesita un liderazgo o cómo se va a dar esa disputa. Bueno, acá lo hablamos, ¿no? Lo hablamos con Agostín, el tema del liderazgo. Lo que se planteó en su momento fue, bueno, que cuando se satisfagan las demandas básicas que unen a todos los feminismos, como igualdad salarial, como derecho al aborto, como, bueno, creo que son esas dos las centrales, digamos. ¿Qué va a pasar con la conducción o cuando tengan que definirse si son en el plano político liberales o nacional populares, si se va a quebrar o no? Eso creo que es una pregunta abierta, pero quiero volver a lo primero que dijiste. No, yo no creo que haya una forma particular de ejercer el poder por las mujeres. Creo que hay espacios de poder en los que el poder se ejerce de determinada manera, como por ejemplo el FMI. No creo que la directora del FMI actual sea distinta a un director varón, claro, sino que en el FMI el poder se ejerce de esta forma, o sea, se presta plata y se recupera lo más rápido posible, e independientemente del género de la persona que ocupe la máxima cúpula, no puede cambiar demasiado. Lo mismo ha pasado con el giro liberal de Reagan y Thatcher. No es que Reagan lo ejerció de una manera particularmente varonil y Thatcher particularmente femenina, sino que lo veo como un ejercicio parecido. Y quizá podemos ver lo mismo en Merkel, en Alemania. No veo diferencias entre Merkel y cualquier otro
canciller alemán en cuanto a la hegemonía alemana sobre Europa. No sé si quieren alguno proponer algún otro espacio en el que sí haya esa diferencia. No, justo estás hablando de los malos, digamos, pero es el mismo liderazgo de Cristina que el liderazgo de Néstor. Sí, lo que pasa es que Cristina fue mucho más atacada. En cambio, claro. O sea, como vos al ser mujer sos tan atacada, tan subestimada, que le ponían tapas de revista del goce de Cristino, que era bipolar, que estaba loca, que la era, quemaban en la hoguera, etcétera. Entonces, bueno, eso hace que vos tengas que defender tu posición de poder poniendo adelante de todo la cuestión de género, porque vos estás siendo atacada por tu género. O sea, las cosas que le decían a Cristina no se las decían a Néstor. No. Pero en cuanto a la orientación del rumbo del país, yo no veo grandes diferencias. No veo grandes diferencias. Quizás sí en el discurso. A mí la verdad me gustaba mucho el discurso de Cristina, eso de ir a los actos toda pintada, con tacos, digamos, no respetando eso que se les exigía a las mujeres, quizás como Bachelet y Merkel, que para ejercer poder se cortaban el pelo o usaban siempre los mismos 3 vestidos. Como que tenían que dar una imagen de, bueno, nosotras somos mujeres, estamos acá, pero no somos unas locas o no nos pintamos, somos parecidas a los varones, digamos. Una oposición entre sexualidad, expresar una sexualidad y ser inteligente, claro. ¿No? O ser hábil. Tal cual. Yo estoy pensando y no sé si tengo una posición por un lado. Re tibio, ¿no? Lo que voy a decir está clarísimo. Pero sí, comparto, digamos, en parte lo que decís vos, pero no, tampoco ahí veo que haya tantos, justamente, por cómo está diseñado de alguna manera el sistema patriarcal, al no haber tantas mujeres en roles de liderazgo, no puedo hacer una comparativa, digamos, claro. Porque sí, lo podemos comparar con Cristina o con Merkel, digamos, como dice, o con Bachelet, pero mucho más. Inclusive dentro de acá, por más de que hayamos tenido una presidenta mujer, dentro de lo que vos decías, las posiciones de poder dentro de los sindicatos, salvo Vanessa Siley, no se modificaron. No hay grandes modificaciones en ese sentido. No, yo estoy como en una encerrona intelectual, digamos, de pensamiento, que establecer que habría diferencias es en cierto sentido ir en contra de la igualdad, ¿no? Creer que una persona puede ejercer el poder de forma diferente debido a su género. Lo veo bastante cercano a un tipo de discriminación, digamos. No es cómo se ejerce el poder, sino cómo se cree que tiene que estar repartido o cómo se produce esa dinámica. Es decir, lo que ella me planteaba era que nosotros no necesitábamos un liderazgo en el movimiento feminista porque habíamos encontrado otra forma de tomar decisiones que tenía que ver con las asambleas, y estamos hablando de cientos de organizaciones para lo que fue, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo. Entonces, ¿cómo logramos ponernos de acuerdo? ¿Hacemos una organización verticalista donde sean unas pocas las que toman las decisiones? No, hicimos asambleas durante ahora un entendí mes. El planteo, yo lo estaba entendiendo por otro lado. Claro, la forma en que se reparte el poder. Después, si una es más mandona o más dialoguista, ya es... La idea sería que como el feminismo tiene la posibilidad de empezar todo de nuevo, digamos, si podría elegir un camino diferente al que eligió el patriarcado. Exactamente, y generar otro tipo de organizaciones, claro. ¿No? Sí, yo veo que ahora en las demandas que hay, que son pocas y son compartidas por todas o casi todas, es bastante más sencillo que cuando el movimiento tenga que insertarse en el resto de los temas políticos, claro. Digamos, en los que hay divergencias. En una discusión suena medio mal, digamos, pero vemos pocas mujeres dentro de los medios, inclusive la que se me ocurre ahora, que es Julia Estrada en C5N, que hablen de economía, ¿no? Y cuando se dé la dicotomía entre industrialización, o sea, el desarrollo, claro, o capitales financieros, digamos, eso todavía no se da, esa disputa, que es un parteaguas sí o sí. Claro, que van a aparecer 10 mujeres en las que 5 se paran totalmente de un lado y 5 totalmente del otro. Uh-huh. Y esas 10 pueden pertenecer al movimiento feminista en torno a las demandas básicas del movimiento feminista. Sí, por eso digo, es curioso, pero como también decías vos, si todavía no pasamos a ocupar esos espacios, es difícil analizarlo. Y bueno, la conclusión en relación al tema de los sindicatos era que estaba naciendo, por así decirlo, otra nueva forma de ejercer el poder o de controlar esos espacios, ¿no? Ver
¿qué podría llegar a pasar? ¿Mejor o peor? Digo, no sé, que empiezan a aparecer más guarderías, atender demandas que de otra forma estaban invisibilizadas. Sí, mejor para mí va a ser seguro porque el hecho de que la mujer se haya incorporado masivamente al mercado laboral debe tener una representación o una correlación en la representación sindical. Claro. Ningún sindicato ahora tiene una representación justa, porque uno va a las reuniones y ve que está 80% hombres, 70% hombres, y después en el rubro, salvo construcción, me parece que es un rubro todavía muy masculino. Claro, eso está, perdón que te interrumpa, muy marcado en el rol docente en general. Claro. Si bien la líder de la CETERA, digamos, es Sonia Leso, que es una mujer, porque esto es un trabajo que hice en su momento, cuando uno ve cómo está repartido el poder de los sindicatos, de los principales sindicatos que componen la CETERA, ahí te das cuenta que las grandes diferencias que son que más del 70% son hombres. Te das cuenta dónde está el patriarcado ahí, ¿no? Claro. Tenés las bases que son todas mujeres. Donde el 85% son mujeres. Claro. Y los representantes más del 70% son hombres. Imagínense lo que era ese encuentro de mujeres sindicalistas donde éramos todas mujeres y todas golpeando bombos, entonando cánticos, haciendo banderas. Y hablando de poder, algo que hasta ese momento no nos habíamos planteado. Y era muy recurrente el tema de la culpa o del cuestionamiento, esto de en cualquier reunión que nosotras antes de empezar a hablar decimos, disculpen, yo no sé si lo que voy a decir está bien. O perdón, decir perdón antes de empezar a hablar. ¿Por qué estamos arrepintiéndonos? Claro. ¿Por qué ya estamos pidiendo disculpas por algo que todavía ni siquiera hicimos? Pero tiene que ver con una construcción, con una cuestión cultural. Y lo interesante de este encuentro, que era el primero, era que por primera vez se habían juntando todas las que daban esas disputas a hablar del tema. Y esto que mencionabas vos, de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, es interesante porque estaban también el sindicato de mujeres amas de casa. Que si a mí me decís ama de casa, yo te hago mueca de asco casi por reflejo. Y sin embargo, ellas lo que planteaban era que a partir de que habían adquirido la jubilación, habían sido incorporadas, Claro. ahora derogada, ¿no? Habían sido incorporadas a lo que era el sistema de trabajadores, ya sea Sí, una resignificación, digamos, de su condición. histórica, que es algo que yo siempre menciono cuando se la cuestiona a Cristina por su feminismo. Y yo no recuerdo medida más feminista que esa. Claro, Pero es una disputa ideológica, ¿no? Que es si ser ama de casa es un trabajo, ¿no? El otro día estaba leyendo un autor francés que había hecho una evolución del PBI de Francia durante el siglo XX, considerando encontrando la forma de medir el trabajo de las amas de casa y cómo todo ese trabajo a lo largo de la historia había aportado Claro. al crecimiento del PBI Trabajo francés no de una forma remunerado. que había sido siempre excluida. Tal cual. ¿No? El tipo que trabajaba en la fábrica volvía y en la casa tenía para comer y tenía para que los hijos crezcan bien y vuelvan a entrar a la fábrica como cumplan 18 que años. una vuelta de tuerca a la teoría marxista dice, en realidad el sistema capitalista no se sostiene por la extracción de la plusvalía al trabajador, sino por la extracción del 100% del trabajo no remunerado de las mujeres, eso que tan románticamente llaman amor, en realidad es trabajo no pago. Y bueno, la verdad que fue un encuentro muy interesante y muy enriquecedor, y ver la diversidad. Habían venido mujeres de todo el país y cada una contaba las distintas lógicas que se reproducían. Y algo muy importante tenía que ver con el tema de los compañeros que formaban parte del gremio, que tenían denuncias por violencia o por abuso, de sacarlos por lo menos de esos cargos de poder y después ver el tema de si existía algún tipo de sanción en cuanto a lo laboral. Y esa es otra reivindicación en la cual estamos siendo dirigidas por compañeros violentos. Que no es algo casual, ni menor, ni lamentablemente esporádico, sino que está presente en cada uno de esos sindicatos. Así que la verdad fue un encuentro muy, muy lindo, muy interesante, y sobre todo esta esperanza, por así decirlo, de que esos lugares de poder se disputen concreta y realmente, y no que empiecen a ser ocupados por la esposa de, ¿no? Y que terminen reproduciendo las ideas de sus maridos, ¿no? Tal cual. Antes de cerrar, yo una pregunta. ¿Por qué crees que esto se da ahora y no antes? ¿Por qué en 2014, 2015, 2016 y no en 2007, 2005? Que la figura de Cristina vos la ves ahí como una palanca de mostrar eso. Bueno, yo soy mujer y me pinto y tengo poder y lo ejerzo, y cuando hablo la gente se calla y me escucha. Sí, yo creo que sí, que es importante, pero digo, no es solo eso. Pasa por todo, y sobre todo hay algo muy interesante que plantean las que estudian la sororidad, que es este vínculo entre mujeres, y establecen que cuanto mayor es la crisis, mayor es la fuerza que adquieren estos movimientos. Que no sé si se da en otros movimientos sociales,
Pero sí, en el caso de las mujeres, más se refuerzan las redes, las redes. Las primeras en salir a hacer los piquetes en Cutralcó fueron las mujeres, las primeras en hacer las ollas populares en 2001 son las mujeres, y como estas redes siempre están presentes, invisibilizadas, y en los momentos de crisis son cuando resurgen y dicen, bueno, a ver, toman la olla, y son las que encabezan los movimientos. Es muy interesante la literatura sobre el rol de las mujeres en la crisis del 2001, Sí. Que es mucha y es muy explicativa de cómo en una situación en la que, no quiero generalizar, ¿no? En la que el hombre en general se vio abatido por la imposibilidad de conseguir trabajo, se vio desmoralizado, cómo las familias fueron sacadas adelante por las mujeres, no las familias de mujeres solteras, sino las familias en general. Muy interesante la literatura. Inclusive, volviendo a lo que dijiste hace 2 minutos, el primer paro al gobierno actual se lo hacen las mujeres. Tal cual, el 8 de marzo del año pasado. Así que bueno, te esperamos. ¿Te vas a quedar, no, ahora? ¿O? Sí, me quedo. Sabemos que tiene muchas reuniones de gala durante el día, pero se queda un tiempito más y te esperamos en otros programas también para que venga. Así que bueno, muchas gracias por venir, Gala. Muy, pero muy buena columna. Gracias. Igualmente se va a quedar unos minutos con nosotros. Y nosotros, bueno, tenemos todavía alto programa porque quedan 2 entrevistados más y bueno, seguimos por acá.